En el estudio de la semana pasada, vimos cómo el pecado deshizo la relación que Dios había establecido originalmente con nuestros primeros padres. Al ver el camino de destrucción que la humanidad había elegido, Dios en su amor busca restablecer esa misma relación por medio de un pacto. Dios hizo un pacto tan rico y lleno de promesas con Noé, con Abraham y con Moisés. En el estudio de esta semana, hemos explorado acerca del pacto que Dios hizo con Noé. En este pacto, Dios muestra su misericordia, su interés y el deseo de entablar una relación salvífica con la familia humana. Gracias al compromiso de Dios y a la obediencia de Noé, que su familia fue salvada del devastador juicio del diluvio. Bien, el texto clave de la lección se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. La palabra de Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El nombre Noé significa Yahvé trae consuelo. Ahora, ¿qué significa que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Los primeros versículos de Génesis, capítulo 6, describen la maldad del mundo desde sus mismas raíces. Los hombres se volvieron violentos. Los pensamientos de sus corazones estaban inclinados al mal. Sin embargo, en medio de la maldad antediluviana, Noé se mantiene fiel y diferente de quienes lo rodeaban. Noé tenía una relación con el Señor. Trabajaba con Dios, lo escuchaba, le era obediente y confiaba en Él. Es por eso que halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios que extiende hacia los pecadores que no lo merecen. A pesar que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, aún así era un pecador y necesitaba la salvación de Dios. Vamos a la primera parte de la lección. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno en gran manera. Luego entró el pecado y el mundo cambió. El experimento del pecado alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal devoró a la humanidad entera. De pronto, surge una pregunta que no es tan difícil de responder. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Debido al progreso constante del pecado. El punto de partida para que el pecado ingrese a nuestro planeta fue la desobediencia de nuestros primeros padres. Así lo declara la Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Pasada esta tragedia, Dios busca a la pareja edénica, pero ellos se esconden, no se dejan encontrar. Y cuando Dios los encuentra, al hombre le pregunta: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Mira, Adán, en lugar de reconocer que ha pecado, echa la culpa a Eva. Y por su parte,
Eva echa la culpa a la serpiente. En otras palabras, ellos no estaban dispuestos a aceptar que estaban perdidos. Más adelante, el hombre se vuelve resentido, vengativo y asesino. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Te das cuenta cómo a medida que la historia bíblica avanza, el mal aumenta y aparecen otras características del pecado, tales como la poligamia, las influencias asesinas, los deseos y la vanagloria de la vida? Las transgresiones y las rebeliones fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. El pecado no es un corte o una herida. El pecado, si no se controla, se multiplica, nunca se satisface, porque tiene el objetivo de llevar a la ruina y la muerte. Es por ello que Dios odia al pecado, y no es de extrañar que tarde o temprano el mal iba a ser frenado. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aunque Dios desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. La pregunta es, ¿cómo lo haría? Estableciendo un pacto. Ahora vamos a la segunda parte del comentario. El diluvio iba a ser universal. El propósito de Dios al traer el diluvio fue erradicar el mal del pecado, no al pecador. Entonces, la idea de Dios para salvar al ser humano fue mandar construir un arca. Es ahí donde Noé entra en escena. Noé cree en las palabras de Dios, acepta su mensaje y se prepara para ese acontecimiento. Y por su fidelidad y obediencia, Dios declara: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. En este versículo, Dios y la humanidad hacen un acuerdo. La humanidad tenía que obedecer. Si no obedecían, el pacto se rompería. Fíjate también que el texto dice mi pacto. Esto da a entender que la iniciativa es de Dios, mostrando nuevamente su gracia. Frente a ello, Noé advirtió a su generación del juicio inminente de Dios. El propósito de su advertencia era ayudar a la gente a sentir su necesidad de salvación. Como un Dios que honra sus pactos, el Señor prometió proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir en una relación de compromiso con Él, que resultara en obediencia. Tristemente, por la historia bíblica sabemos que solo Noé y su familia fueron salvados por la misericordia de Dios. Los demás fueron erradicados juntamente con el mal de aquellos días. Si comprendes que eres un pecador y te dicen que solo Dios puede salvarte, ¿qué harías? ¿Creerías en ese mensaje? Dios estableció un pacto de salvación con Noé y funcionó. Lo mismo quiere hacer contigo. Lo único que tú tienes que hacer es creer y obedecer, nada más. Supongamos que estás viajando en un barco, cruzando el océano Atlántico. De pronto, el barco es sacudido por una fuerte tormenta. Tú caes al agua y para remate no sabes nadar.
Pero por milagro de Dios, alguien aparece en la cubierta del barco y te lanza un salvavidas. ¿Qué harías con ese salvavidas? Obviamente, te tomarías del salvavidas y te agarrarías con todas tus fuerzas. Bueno, del mismo modo funciona el pacto de Dios. Dios procura salvarte, y lo que tú y yo necesitamos hacer es aferrarnos a su pacto. Finalmente, veamos la señal del arco iris. El diluvio vino y arrasó con todo lo que se encontraba a su paso. Cuando la catástrofe pasó, Dios hace esta declaración: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿A quiénes Dios les hace esta promesa? A Noé y a su familia, porque ellos fueron los únicos sobrevivientes. Mira lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Noé y su familia se salvaron gracias a lo que Dios hizo por ellos. Dios fue su única salvación y ellos confiaron en esa promesa. De esa calamidad, Noé y su familia fue el remanente que Dios salvó. Es a este grupo de personas o al remanente salvado a quienes Dios les muestra la señal del pacto. ¿Cuál era esa señal? La manifestación del arco iris. Ahora, ¿por qué Dios establece esta señal con la humanidad? Bueno, por un lado, las condiciones climáticas comenzarían a ser diferentes. Y por otro lado, el corazón de la humanidad estaba atemorizada después de haber visto semejante catástrofe de destrucción. Entonces, para dar tranquilidad al ser humano, Dios presenta su arco iris lleno de esperanza. La señal del arco iris es la evidencia de que la lluvia nunca más destruirá la tierra. Y este arco permanecerá por siglos perpetuos, muy independiente de si la gente elige obedecer a Dios o no. Al hacer aparecer este arco entre las nubes, Dios tiene el objetivo de hacerte recordar que Él es misericordioso y bondadoso para contigo. Él quiere que entiendas que Dios te ama y siempre está preocupado por tu bienestar. Entonces, cada vez que veas un arco iris extendiéndose entre las nubes del cielo, no lo mires como un fenómeno cualquiera, porque no lo es. Míralo como una señal del pacto que Dios hizo contigo para preservar tu vida. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, porque disponen de suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican en un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se producen por simple división, donde una célula madura se divide en 2 células hijas. Cuando la división tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas
en 24 horas. Lo que sucede con las bacterias, de cualquier manera, ilustra el rápido crecimiento del pecado en la humanidad después de la caída. Antes del diluvio, los hombres tenían intelectos gigantes, salud robusta y longevidad. Sin embargo, esta raza vigorosa poco a poco se fue alejando de Dios. Comenzaron a prostituir sus facultades en todas las formas de perversidad, hasta que llegó el momento en que Dios eligió detener esa rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. De tanta gente, solo Noé y su familia fueron salvados. ¿Sabes? Otra catástrofe se aproxima para los habitantes del planeta Tierra. Solamente los que obedecen y confían en las palabras de Dios obtendrán la victoria. El pacto de Dios está extendido delante de ti todos los días de tu vida. Reconoce tu condición, déjate encontrar por Dios y permite que Él te salve. No hay otra manera. Que Dios te ayude siempre para bien. Shalom Aleichem.